Empecemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te pedimos tu Santo Espíritu mientras tomamos este estudio en estas horas sagradas. Queremos entender el mensaje de la hora, pero también queremos que el mensaje produzca un efecto en nuestras vidas de acuerdo con el mensaje. Te pedimos que el tiempo que pasemos con usted, con tu palabra, en la hora que es necesaria para cada uno de nosotros, se complete. Por favor, bendíganos con luz de lo alto y te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado. Al final de la reunión de sábado pasado, de todas maneras voy a regresar a ese artículo y voy a leer algunos párrafos de ese artículo de la semana pasada. No todo, solo la introducción y el fin de nuestra presentación, pero antes de hacerlo quiero considerar algunas cosas sobre Pedro, en términos de Pedro siendo un símbolo de aquellos de nosotros que son candidatos a estar entre los 144,000. Y yo quiero empezar con algunos conceptos sobre Pedro como un símbolo de la profecía bíblica, del espíritu de profecía, las lecciones objetivas de Cristo 152. El fariseo y el publicano representan dos grandes clases en las que se dividen aquellos que vienen a adorar a Dios. Las primeras dos representan los primeros dos niños que fueron nacidos en el mundo. Así que Caín y Abel tipifican al fariseo y al publicano en varias otras ilustraciones. Estas dos clases de adoradores, pero yo quiero mirar en términos de Pedro siendo un símbolo de los 144,000, y Pedro es uno de los símbolos y la inspiración que representa a ambos, al fariseo y al publicano, porque cada uno de estas clases representada por el fariseo y el publicano. Hay una lección en la historia de Hechos de los Apóstoles. Pedro, en su discipulado temprano, se creyó a sí mismo fuerte como el fariseo en su propia estimación, que no era como los otros hombres. Cuando empezó a ser traicionado, amonestó a sus discípulos: todos ustedes se ofenderán de mí esta noche. Pedro confiadamente declaró: aunque todos te nieguen, yo no. Y Pedro no sabía su peligro, su confianza propia lo desvió y se creyó a sí mismo capaz de resistir la tentación, pero en las primeras pocas horas la prueba vino y negó a su Señor con juramentos y maldiciones. Así que Pedro es un símbolo de aquellos, ambos, el publicano y el fariseo, y él va a negar al Señor 3 veces, y es parte de lo que quiero que miremos sobre Pedro. Este próximo pasaje dice que la caída de Pedro fue progresiva y el mal llevó a la caída de Pedro, y cerró la puerta a los fariseos. Está llevando a miles hoy a la ruina. No hay nada más ofensivo que para Dios que el pecado de la suficiencia y la confianza propia. De todos los pecados es el más desesperanzador. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. No sé por qué tengo esto aquí. Ahora, hablando de Pedro cayendo en la prueba 3 veces en el tiempo de la cruz y su reinserción por Cristo, la hermana White dice en Hechos de los Apóstoles que la última reunión con Cristo, con sus discípulos por el mar, y mantengan en su mente en la última reunión de Cristo con sus discípulos en el mar. Y en otros lugares, la hermana White va directamente a decir que esta fue la tercera vez después de la cruz, después de la resurrección, que Cristo se reunió con sus discípulos 3 veces, y esta fue la tercera vez, y estoy poniendo un énfasis en la tercera, que Él va, después de su resurrección, va a reunirse con sus discípulos 3 veces.
y él va a tomar a 3 de sus discípulos con él en el monte de la transfiguración, y él va a tomar los mismos discípulos en los que está también Pedro en el Getsemaní antes de la cruz, cuando varios profetas en el Antiguo Testamento identifican la destrucción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ley dominical como ilustrada en la historia bíblica. Y hay 3 veces en las Escrituras donde habla de su final juicio en Jerusalén, y lo compara con el mundo, causando que los oídos les retiñan. Viene la plomada, la medida para el hombre que está midiendo, y eso es mencionado 3 veces, y esos son los 2520, y esto es una recurrencia de 3. Y quiero que vean aquí que cuando la última vez que Cristo apareció a sus discípulos después de su resurrección fue cuando venía a restaurar a Pedro, porque Pedro había negado 3 veces y ahora iba a ser preguntado 3 preguntas para ser restaurado, y estoy esperando que lleguemos a la número 3. La última reunión con Pedro, con sus discípulos por el mar, Pedro fue probado con 3 preguntas 3 veces para ser restaurado a su lugar entre los 12, y su trabajo ha sido señalado. Fue alimentar a mi rebaño ahora convertido. Aceptó no solamente ser esto, sino la herramienta que fue que cuidar las ovejas. Y en la próxima cita la hermana White dice que la caída de Pedro es progresiva. Citas de Daniel 12, verso 10. Purificado, hecho blanco y probado, un proceso de purificación de 3 pasos, que Pedro es un ejemplo de caer y pasar porque el mar, el Señor pasó a estos 3 pruebas, pero son 3, estas 3 representan un proceso de prueba de 3 pasos que ocurre cuando el libro de Daniel es abierto. Y por el fin de la presentación de hoy, una de las cosas que quiero compartir es que Daniel 11:40, el libro de Daniel es abierto 3 veces, y la tercera vez, por supuesto, es todas estas ilustraciones, y por supuesto es mucho más significante ahora. Y si usted, espero que usted se ha dicho dónde estaba, que olvidé, que no, la pantalla, olvidé dónde estaba, ven la pantalla, están mirando, déjeme volver allí. Bien, creo que estoy dando las referencias, eso es bueno. Así que en Juan 21 es el pasaje, y eso es donde estamos en la pantalla, y lo que quiero mantener esta definición aquí abierta en la pantalla. Así que quizás estoy haciendo un poquito pequeña, pero voy a empezar en el verso 14 de Juan 21. Esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después que fue resucitado. Esta es la misma historia que acabamos de leer del espíritu de profecía, y allí ella dice que la última vez que Cristo se apareció a sus discípulos, se mostró a sí mismo 3 veces a sus discípulos después de su resurrección, y en la tercera vez dice que cuando Jesús murió, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él dijo: sí, Señor. Y aquí voy a empezar. Correcto. Lo siento. Por hacer eso debo saberlo mejor. Espero que no pierda todo aquí. Ok. Allí puedo leer el final del verso. Espero que ustedes todos todavía oigan y lean que salté, ok. Pobre actitud, verso 15. Así que cuando Jesús muere y resucita, Él le dice a Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él dijo, Señor, tú lo sabes, tú sabes. Entonces él dijo, alimenta mis corderos. Él dijo la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice, Señor, usted sabe que lo amo. Y él dijo, alimenta mis ovejas. Él dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció porque le había preguntado la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, todas las cosas, le dijo Jesús a él, alimenta mis corderos. Y esta es la razón por la que tengo esto en la pantalla con esta versión de Biblia en particular, porque puedo ir y estar observando la pantalla con mi cursor y voy a ir a las definiciones de la palabra que acabo de leer, que de las 3 preguntas, y quiero que noten aquí en el verso 15 donde empezó la pregunta número 1 de Jesús a Pedro. La palabra ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta palabra ¿me amas? Es ágape. Bien. Y entonces en la segunda vez que Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Bien. Y la tercera vez, aquí en el verso 7 que le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y este amar es diferente. Bien, las primeras 2 amares son ágapes, pero este amar es filial. Bien, y la básica regla de este amor es donde usted consigue la palabra Filadelfia para la hermandad. Este es el amor. Así que la tercera pregunta es por Jesús a Pedro. Es si me amas humanamente, donde la primera pregunta de me amas es divina. Y estoy sugiriendo que parte de lo que estoy transmitiendo aquí en orden para Peter ser restaurado, él tenía que entender que Cristo es un ejemplo de la combinación de divinidad con humanidad, y él tenía que amar esa realidad que es la realidad que era, que aquí oigo a alguien susurrar una pregunta. Bien, así que voy a cambiar ahora, voy a ir a Mateo capítulo 16, que es donde estamos y donde estoy en mis estudios, el punto que he estado tratando de poner, pegar en las reuniones últimas, es un poquito poner en lugar, y lo que tengo un periodo estamos en un periodo donde el efecto de toda visión se cumple, y el argumento que estoy abordando, y esto nos permite ver la batalla de Rafia y de Panio en una historia simultánea, no con distinción entre las dos, y creo que tenemos la justificación profética para verlas simultáneamente ocurriendo en este tiempo. Y lo que quiero poner en lugar con esta idea sobre el número 3, porque en el verso 40, que es el verso que fue abierto en 1989, es el verso que produce un proceso de prueba de 3 pasos para los 144,000, y es el verso 40 al 45, el verso 40 en la llave para los otros 6 versos, y estamos ahora en el punto de la apertura de estos versos, donde es la tercera apertura, porque en el verso 40, abierto para los mileritas, fue abierto para este movimiento en 1989 y ha sido abierto al final de los 3 años y medio en el 2023, cuando están muertos en las calles, y este es una apertura, un proceso de prueba, que es un proceso de prueba de Pedro o Daniel 12:10,
Y esto es donde donde estamos en este momento, y quiero mostrar que es un argumento que en el 2023 el libro de Daniel fue abierto una vez más, y lo que fue abierto es verdad presente y no es un argumento. Quiero donde estamos cuando es abierto en el verso de Daniel 11, verso 11 y Apocalipsis 11, verso 11, y reconocer que el efecto de toda visión está cumpliéndose. Y voy a volver a Mateo 16 y a tratar con las cosas y ver y saber que Pedro está tratando con Pedro antes de ir a las notas. Y en el capítulo 16, Mateo 16, en el verso 13, cuando Jesús viene a la costa de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunas de las cosas que yo quiero coger aquí es que es la costa de Cesarea de Filipo. Bueno, y la costa de Cesarea de Filipo, en la terminología de la historia que cumple Daniel 11, 13 y 15, la costa de Cesarea, es Panio, y por supuesto Panio es la frontera entre Panio y Rafia proféticamente, así que está llegando justo a la frontera. Pedro como símbolo aquí de la frontera de Panio y Rafia proféticamente, y levanta la pregunta sobre quién piensa que Cristo es, y Pedro va a decirle que Él es, en palabras que ustedes dicen. Justo fui demasiado lejos. Bendecido eres, hijo de Simón. Ok, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estoy argumentando que la expresión identifica las verdades que están asociadas con el bautismo de Cristo, y que el bautismo de Cristo, cuando el Espíritu Santo desciende, en esa historia tipifica agosto 11 de 1840, cuando el ángel de Apocalipsis descendió, y tipificó septiembre 11 del 2021, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende. Así que cuando la pregunta es levantada por Cristo a Pedro: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y en el verso 3, del verso 16, lo que estoy leyendo: lo siento, Pedro, responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él está identificando la verdad que fue establecida cuando Jesús se convirtió en Cristo, y Jesús se convirtió en Cristo en su bautismo, no antes de su bautismo, porque la Biblia enseña esto, que fue ungido en su bautismo. En Cristo, el Mesías, en la palabra griega es ungido, y ese ungido tipifica el 9:11. Pedro representa a la gente del 9:11 y que entiende la significancia de ello, y Pedro vio lo que Cristo era, el Hijo del Dios viviente, y él era el ungido, y ese reconocimiento, él entendió que Cristo lo tomó sobre sí mismo, la humanidad caída y su encarnación, y que vino a esta historia y fue parte de la prueba de esta historia del ungido y la prueba de nuestra historia. El verso 14, contestando la pregunta a Jesús, y él dijo: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo pudo revelar carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que cualquier cosa que sea revelado a Pedro le permite identificar que Cristo, a Cristo como el Hijo del Dios viviente, simbolismo que está identificando a alguien que tiene que reconocer el 9:11.
Y si usted ha estado en este movimiento hace mucho tiempo, sabes que el 9:11, cuando el ángel de Apocalipsis 18 descendió, él tenía un libro abierto en su mano. Y bien, él no tenía un libro abierto en su mano en el capítulo 18 de Apocalipsis, pero el pequeño librito es ilustrado en Apocalipsis 10 y el ángel viene con un librito abierto en su mano. Y la hermana White nos dice que el libro, primeros escritos, que la llegada de cada ángel, primero, segundo y tercero, el ángel de Apocalipsis 10, está siendo el primer ángel que trajo mensaje en sus manos con él, y sobre el testimonio de 2 o 3, los ángeles llegan en la historia milerita, todos los mensajes en sus manos. Si fue un rollo o un libro, por lo tanto, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, no trajo abiertamente un libro en su mano, pero lo hizo, y Pedro representa a aquellos que están en este tiempo, y las escrituras nos enseñan que comen ese libro, entran en una relación de pacto con el Señor. Jeremías dice: comí tus palabras y ellas fueron la alegría y el gozo de mi corazón, porque su nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Que ese es el parafraseo, pero cualquier caso, Jeremías comió el pequeño librito y entró en relación de pacto con el Señor, y su nombre fue cambiado a Abraham. El nombre de Abraham fue cambiado a Abraham, Sarai fue cambiado a Sara, y aquí Simón Barjonás va a ser cambiado a Pedro, cuando él está reconociendo el punto en la historia profética que el bautizo de Jesús se paralela con el 9:11, cuando el Señor va a llamar a su pueblo a comer el libro y a entrar en una relación de pacto. Y comer el pequeño librito es primero, en los primeros 3 versos de Apocalipsis capítulo 1, esencialmente la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su hijo, y él se la dio a Gabriel, quien se la dio al profeta, que la llevó a las iglesias. Esta es una comunicación, un proceso de comunicación divina que transmite el mensaje de la apertura justo antes de que el cierre de gracias termine. Este es el mensaje de la apertura para los 144,000 que Peter está tipificando como los 144,000, y que Jesús está diciendo que Pedro reconoce el hito del 9:11, y es que tienen que recibir definitivamente contigo. Bendecido eres, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora este Padre que está en los cielos le revela a Peter, le da el mensaje a Jesús, le da el mensaje a sus ángeles, le da el mensaje a sus profetas, que envían el mensaje a las iglesias, y es revelado. Y Simón, hijo de Jonás, representa a aquellos de nosotros que reconocemos el 9:11, fue la llegada del mensaje de la hora y muchas otras cosas. Versos 18, 16 y 18, que es una referencia matemática que es tan increíble, pero no voy a ir allí. Y lo que digo es que Pedro, su nombre es cambiado y es construido sobre la roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está asegurando que entendemos que las puertas del Hades no permanecerán contra la iglesia. Y aquí la gruta que Jesús va a construir la iglesia sobre la roca, y las puertas de esa gruta, representadas por esa gruta, no van a prevalecer contra ella. Y el 9:11 identifica el mensaje de la hora en la manera del bautismo de Cristo, identifica a Pedro
que Pedro identifica a Cristo como el Hijo del Dios viviente, el ungido. Y el verso 19, voy a dar las llaves del reino del cielo, una palabra de estudio de las llaves del reino del cielo. Es la metodología profética del mensaje de la hora que prometió dar a Pedro, porque Pedro ha reconocido la importancia del 9:11 y solamente lo que Pedro como los 144,000 reconoce. El 9:11 es un cumplimiento de Apocalipsis 18 y el ángel descendiendo y ha adoptado la metodología línea sobre línea que permitió a Pedro ver agosto 11 cuando el ángel de Apocalipsis 10 descendió. Estaba tipificando la línea, tipificando la revelación. Apocalipsis 18, cuando Jesús fue bautizado, ese bautismo estaba tipificando la línea de los mileritas y la línea de los 144,000 y fue revelado a Pedro a través de la metodología línea sobre línea, porque las llaves del reino le fueron dadas a él y cualquiera cosa que deba atar en la tierra será atada en el cielo y cualquiera cosa que desate en la tierra será desatada en el cielo. Y le dio el cargo a sus discípulos de que ningún hombre en ese tiempo empezó Jesús a decir a sus discípulos, les dijo que no le dijeran a ningún hombre, y en ese tiempo Jesús empezó a decir a sus discípulos las cosas que tenía que sufrir en Jerusalén y por el jefe de los sacerdotes y ser muerto y resucitado al tercer día. Y eso es en la costa de Cesarea de Filipo. La costa de Cesarea de Filipo es la frontera entre el verso 12 y 13 de Daniel 11 y esta donde los versos que están hablando sobre la batalla de Rafia paran y empiezan a hablar de la batalla de Panio. Y en Cesarea de Filipo Jesús toma a Pedro como un símbolo de los 144,000 y la costa de Panio. Y la razón que él va a hacer eso es que desde ese tiempo en adelante, cuando llegan a la costa de Cesarea de Filipo, la costa de Cesarea de Filipo de Panio, Jesús va a empezar a mostrar lo que va a ocurrir en Jerusalén en su crucifixión y en su resurrección. Pero en Jerusalén y en la crucifixión y resurrección va a ser tipificada por la línea y es la crisis de la ley dominical, y eso está a punto de golpear al pueblo de Dios y no van a estar preparados como los discípulos. Eso son las circunstancias de ello. Hay que algunos van a ser conscientes, pero pocos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Solo 8 personas estaban en el arca, no muchos iban a verlo, pero estos hijos de la luz que ven la ley dominical que está a punto de ocurrir, que alcanza el punto en la profecía de la historia de los 144,000 representada por Pedro en este pasaje, que las verdades que detallan los eventos que llevan a la ley dominical o a la cruz están abiertos, y eso espero que al fin de las notas, aquí un periodo de tiempo, el Señor, sea la voluntad de Dios, que el trabajo de esos eventos conectados con el cierre de gracia podamos identificarlos bien, y los eventos conectados con el cierre de gracia son lo que Jesús empezó a mostrar a sus discípulos en la cruz de Cesarea de Filipo, y eso estaba a punto de ocurrir en esa historia. Y en la línea de la historia está ilustrando la línea de la historia. Pedro no tenía nada que hacer porque Pedro es ambos, el republicano y el fariseo. Y así en el verso 22 dice, entonces Pedro le toma parte y le reprende y dice, Señor, no permitas que eso te acontezca. Y él se voltea a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres ofensa, porque no ven las cosas como Dios, sino como las de los hombres. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque cualquiera que salve su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida
por amor a mí la encontrará, porque esto es de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma, y de qué le sirve al hombre, al Hijo del Hombre, de acuerdo a su obra, porque ya viene el Hijo del Hombre y le dará a cada uno de acuerdo a su obra. Y esto debe probarla, y algunos que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en el reino de los cielos. Y en el próximo capítulo, en el monte de la transfiguración, una vez más, estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, estaban en el monte de la transfiguración, y ellos fueron al Getsemaní y vieron la gloria del Padre en la segunda venida de Jesús, y es la transfiguración de Moisés. Elías representa las dos clases que fueron salvas, aquellos que mueren y aquellos y aquellos que no, y seguro la profecía de estos tres discípulos, la predicción de estos tres discípulos testificados en el monte de la transfiguración representan los 144,000 que estarán vivos hasta la segunda venida de Cristo. Transfiguración es, sin duda, es el fin del campamento de Exeter, es donde el sello fue impuesto sobre hombres y mujeres que representan los 144,000. Así que bueno, estamos casi allí. Permítanme revisar, bueno, permítanme leer esto. Son porciones de esto que yo leí de mis notas, pero son del espíritu de profecía. Y lecciones objetivas de Cristo 153. El fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que vienen a adorar a Dios. Las dos primeros representan los dos niños nacidos primeros en el mundo, a través de Caín, que se creyó justo y vino a Dios con una ofrenda de acción de gracias solamente, no hizo confesión del pecado y no reconoció su necesidad de misericordia, pero Abel vino con sangre, la sangre que señaló al Cordero de Dios, vino como pecador y se confesó a sí mismo perdido, su única esperanza era el inmerecido amor de Dios. El Señor miró con respeto su ofrenda, pero no la de Caín. El sentido de necesidad de reconocer nuestra pobreza y pecado es la misma condición de aceptación con Dios. Bendecidos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde, Pedro es ambos, tanto el fariseo como el publicano. Y hay lecciones del apóstol Pedro en su discipulado temprano. Él se consideró fuerte como el fariseo en su estimación propia, no era como los otros hombres. Cuando Cristo iba a ser traicionado, amonestó a sus discípulos: ustedes me negarán. Esta noche Pedro confiadamente dijo: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y no estaba seguro de su peligro, y su confianza propia lo desvió. Creyó que podía aceptar la tentación por él solo, y cuando vino la prueba en 3 cortas horas, negó a su Señor con juramentos y maldiciones. Y cuando el gallo cantó, recordó las palabras de Cristo. Sorprendido y en shock, miró a Jesús, miró a su maestro, y en ese momento Cristo miró a Pedro con compasión y amor, y eso ablandó el corazón, y Pedro se arrepintió amargamente y lloró, y miró a Cristo, quebrantó su corazón, y en ese punto se arrepintió amargamente, y como el publicano en su condición de arrepentimiento, como el publicano encontró misericordia, y Cristo le aseguró su perdón. Ahora su confianza propia se había ido y nunca volvió otra vez a sus aserciones jactanciosas. Cristo, después de su resurrección, probó a Pedro 3 veces. Simón, hijo de Jonás, dijo: ¿me amas más que estos? Pedro no se exaltó a sí mismo sobre sus hermanos. Le dice: Señor, usted sabe todas las cosas, usted sabe que te amo.
La ilustración de Pedro siendo restaurado en el mar de su rebelión, que fue progresiva, es una ilustración de los sentimientos que nunca más se manifestaron, atributos que a menudo son manifestados en los hombres y son ilustrados como lo que sintió Pedro, pero en términos, él es una ilustración de los 144,000. Y lo que yo quiero que vean aquí, al menos algunas de sus implicaciones, no estoy seguro que entiendo todo, pero son algunas de sus implicaciones. La número 3, de lo que ocurrió en la tercera vez y la última, de que Jesús le preguntó. La tercera pregunta de Jesús. Las primeras dos es: tú me amas, tienes amor divino para mí. Y la tercera es: tienes amor humano, me amas con amor humano. Y la pregunta es, la pregunta en ambas está hablando de la naturaleza, la combinación divinidad con humanidad de Cristo, pero también está hablando de la naturaleza de Pedro en ese punto, porque él ha sido un alma convertida y es un símbolo de los 144,000, y por lo tanto él es un símbolo de usted y yo, potencialmente, espero. Así que esto que yo le estoy leyendo, son unos pocos párrafos que yo abrí el sábado pasado, pero que voy a ir hasta el final, y son 5 páginas, y entonces podemos concluir. El verso 40 de Daniel 11 es uno de los más profundos de la Biblia. Representa la apertura del libro de Daniel en 1798, 1989 y 2023. Las 3 veces que el libro de Daniel fue abierto marcan la conclusión del esparcimiento de 7 tiempos. 1798 marcó la conclusión de los 2520 años, el esparcimiento que empezó en el 723 cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad a Asiria. 1989 marca la conclusión de 120 años desde la rebelión de 1863, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente se apartó de los 7 tiempos de Levítico 26. 2023 marca la conclusión de los 3 años y medio de Apocalipsis 11, los 2 testigos siendo muertos en la calle. Y en la conclusión de los 2520 años, los 126 años y los 3 años y medio, todos son símbolos de los 7 tiempos. El libro de Daniel fue abierto. La hermana Wayne nos informa que en 1798 se necesitó que los hombres presentaran los eventos conectados con el cierre del tiempo de gracia. Y cuando ella registra este acto, ella está identificando historias paralelas, pero ella también representa el mensaje de los días, de los eventos conectados con el tiempo de gracia. Y hablando de los mileritas, escúcheme, lo que yo estoy diciendo aquí es que el libro de Daniel fue abierto 3 veces en el verso 40, y que estas aperturas deben tener características paralelas. Y cuando ella define el mensaje que fue abierto la primera vez en 1798, que el mensaje fue identificado con eventos conectados con el cierre de gracia, y 1989, cuando el libro de Daniel fue abierto, estos 6 versos están principalmente ilustrando eventos conectados con el cierre de gracia en la Biblia. Así que es obvio que el mensaje para ese periodo de tiempo fue también expresado en eventos conectados con el cierre de gracia. Así que el libro de Daniel es abierto en 2023 y van a ser eventos conectados con el cierre de gracia. Y Jesús empieza a aclarar a hombres y mujeres los eventos conectados con el cierre de gracia en la costa de Cesarea de Filipo.
entre los versos 12 y 13 de Daniel 11, si ustedes quieren ir a los versos 12 y 13, están allí, correcto. Y lo que es abierto es eventos que van a tener lugar en la cruz, en la resurrección, para los discípulos, pero va a conseguir abrirse para nosotros los eventos conectados con la ley dominical. Hablando de los últimos días, la hermana White, ella registra antes de su crucifixión que el Salvador explicó a sus discípulos todo lo que iba a ocurrir en su muerte y resurrección y que ángeles estaban allí para impresionar sus mentes y sus corazones, pero los discípulos esperaban una liberación temporal del yugo romano y no pudieran tolerar que aquel en quien tenían sus esperanzas fuera a sufrir una muerte ignominiosa. No se pierdan el hecho de que los discípulos, como los judíos, estaban esperando una liberación temporal. La misma manera que los ciudadanos de los Estados Unidos durante la historia de los mileritas tenían envueltas sus mentes en un movimiento no basado en la Biblia llamado Destino Manifiesto, donde ellos veían que su responsabilidad de que toda la nación de América, de Estados Unidos, se volviera cristiana, y eso había tipificado el mal entendimiento de los judíos del milenio de liberación o el milenio de paz. Y estas dos historias están tipificando la edad de oro que Donald Trump está liderando a los Estados Unidos y al mundo hoy, que ambas han sido tipificadas por una mala interpretación durante el periodo de los judíos y el concepto del destino manifiesto que estaba guiando al establecimiento de los Estados Unidos de costa a costa. Y en esa historia, pero los discípulos estaban esperando la liberación del yugo romano y no pudieron soportar que aquel en que tenía sus esperanzas sufriera una muerte ignominiosa. Las palabras que necesitaban recordar fueron sacadas de sus mentes y cuando vino el tiempo de prueba, no los encontró preparados. Así como la base abre en los detalles en la inminente ley dominical, pero la sacan de sus mentes, y la amonestación de los discípulos, lo que es la amonestación para los discípulos hoy, y es como que van a volver a dormirse y viene la crisis y los golpea y no están preparados. Las palabras que necesitaban recordar fueron sacadas de sus mentes y cuando vino el tiempo no los encontró preparados. La muerte de Jesús destruyó completamente sus esperanzas como si no se les hubieran dicho. Así que las profecías del futuro están abiertas para nosotros tan plenamente como para las palabras de Cristo para los discípulos, pero los eventos conectados con el cierre de gracia y los problemas del tiempo de angustia son presentados, pero la hermana, eso está en el conflicto de los siglos 310, pero la hermana White está marcando la historia melorita, aclara eventos del cierre de gracia y la cita fue dicha mucho antes de la historia milerita, así que ella está diciendo que el conflicto de los siglos está diciendo que las profecías del futuro son abiertas ante nosotros plenamente como lo fueron abiertas para los discípulos. Ella no está hablando de las profecías siendo abiertas para los mileritas, ella está hablando que las profecías son abiertas para nosotros en el fin del mundo, y ella está retratando los eventos conectados con el cierre de gracia y también la obra de preparación para el tiempo está claramente presentada. ¿Qué es eso? Los eventos conectados con el cierre de gracia de la humanidad, la preparación para el tiempo está claramente presentada y son líneas internas y externas. Daniel 11:11 simboliza los eventos conectados con el cierre de gracia y Apocalipsis 11:11
simboliza una obra de preparación para el tiempo de angustia, pero multitudes no tienen más entendimiento de estas verdades tan importantes como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás está velando para sacar toda impresión que los pueda hacer sabios para la salvación, y viene el tiempo de angustia y no los encuentra preparados. El sábado pasado, yo quiero tocarlo otra vez, los eventos conectados con el cierre de gracia, la verdad que está siendo abierta, que es identificada, que identifica los eventos del verso 40, son verdades que Satanás intenta evitar que los hombres y las mujeres entiendan, porque si las entendieran, ellos serían sabios para la salvación. Por lo tanto, son eventos conectados con el cierre de gracia y son salvación. Y si usted no entiende estos eventos, el tiempo de angustia lo va a encontrar sin preparación, y cuando el tiempo de angustia venga, hay solamente dos tiempos de angustia que son que la inspiración traza, que son la ley dominical en los Estados Unidos y la ley, y cuando Miguel se levanta, que es el cierre de gracia para toda la humanidad, el gran tiempo de angustia. La iglesia es juzgada primero y será culpable por la luz del sábado y domingo, el domingo, la ley dominical, y los eventos conectados con el cierre de esa gracia para la iglesia adventista en la ley dominical. Es la ley dominical en los Estados Unidos, que han sido claramente presentada, pero aquellos no entienden estas verdades y serán culpables por ellas. Estos adventistas del séptimo día serán culpables por ellas. Ellos se encuentran a sí mismos sin preparación y en la ley dominical de los Estados Unidos, y recibirán la marca de la bestia. Y si usted está sin preparación, cuando Miguel se levante, cuando se cierre el gran tiempo de gracia para la humanidad, el gran tiempo de angustia llega y usted estará perdido para la eternidad. Esto es blanco y negro. Así los eventos conectados con el cierre de gracia y el trabajo de preparación para este tiempo son líneas internas y externas, son verdades que han sido abiertas en este periodo de tiempo, son salvación. Continuando con el mensaje milerita que fue abierto en 1798, representa eventos conectados con el cierre de gracia. Cuando está hablando de los últimos días, ella ilustra a los discípulos el hecho de que los eventos conectados con el cierre de gracia, lo que es para nosotros, que nos hace hombres sabios para salvación y que no son entendidos, son los mensajes sellados desde 1798, 1989 y 2023, eventos relacionados con el cierre de gracia. El verso 40 representa la línea del libro de Daniel, donde los hombres en el libro de Daniel se ha abierto 3 veces. En 1798 Daniel ve la visión del Ulai y representa desde el capítulo 7, 8 y 9, y en 1989 es la visión del Lideke, representado por los capítulos 10, 11 y 12, que fue abierto, y en 2023 la historia escondida del verso de Daniel 11, que fue abierta, y no tienen más información. Esta pregunta voy a responder. En 2023 la historia del verso 40 de Daniel 11, que es abierta, y mi pregunta sería, ¿qué representa? Y en el contexto de lo que estoy mirando justo ahora, lo que es abierto en 2023 es ambos. La historia del Ulai, que es interna y externa, y es que es la visión Mara. Los mileritas tenían la visión abierta del Ulai, y en 1989 el libro de Daniel es abierto. Es la línea interna y externa, son líneas de profecía que son abiertas. La historia del verso 40 representa 1798,
bajo la ley dominical hasta el verso 41, la historia de los Estados Unidos, que también es la bestia que sale de la tierra de Apocalipsis 13, el falso profeta de Apocalipsis 16 y el sexto reino de la profecía bíblica. La misma historia está representada en el verso 40 de Daniel 11. La misma historia que es representada en el verso 40 de Daniel 11 es también representada en el verso del libro de Apocalipsis. Bueno, y yo lo veo. Veo a Larry y a Michelle que levantaron su mano. Cualquiera cosa que quieran decir, ¿sabes? Yo no lo sé, excepto que haya una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? No los puedo oír. Un momento. Perdón. Ok, está su micrófono cerrado. Buenos días, Jeff. Lo siento por la interrupción. Mi pregunta es, ¿no sería eso la Mara? Oh, sí, nunca pensé de esa manera. Sí, bueno, vale. Sí, espero que cada uno lo entienda. El sellamiento 1798, ¿cómo eso la Mare sería? 1989 es su propia Mara. Eso era lo que estaba pensando. Sí, nunca lo vi así. Pienso de la misma manera, pero es un buen nivel. Gracias. Bien, volviendo. Estoy cambiando aquí de este artículo que estoy escribiendo ahora. Voy a enfatizar esta historia, la historia del verso 40 ilustrada en varias líneas. La historia del verso 40 representa 1798 a la ley dominical. El verso 41, que es la historia de los Estados Unidos, es también la bestia que sale de la tierra de Apocalipsis 13, el falso profeta de Apocalipsis 16 y el sexto reino de la profecía bíblica. Todas estas cosas son la misma historia del verso 40, que es 1798, la ley dominical. La misma historia representada en el verso 40 de Daniel 11 es también representada en un verso en el libro de Apocalipsis. Y aquí tienen otra bestia que viene de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Y este verso es el verso 40, es la historia que inicia con el hecho de que en 1798 a la ley dominical la nación habla como un dragón. Esta historia empieza cuando Roma es tomada, quitada del trono, cuando la Roma es restaurada al trono. Es la historia representada por Apocalipsis 13:11, Daniel 11:40 empieza cuando se quita la bestia del quinto reino de la profecía bíblica y el sexto y termina cuando el sexto reino es quitado. Y también con la historia de los 70 años de Babilonia, la profecía representa la historia del verso 40, 1798 a la ley dominical, y entiendo esto y yo espero que lo entiendan. Hay todos niveles importantes que reconocer que la historia de Nabucodonosor a Belsasar es la historia de 1798 a la ley dominical. Estos 70 años son lo que nos permite ver los 70 años de la referencia de Isaías 23, que voy a leer. Y vino a pasar que Tiro será olvidada 70 años de acuerdo a los años de un rey. Y un rey en la profecía es un reino. Y hay solamente un reino notado en la profecía bíblica que reinó 70 años y hay varios profetas que hablan de ello, así que en la edad oscura el pasaje es Babilonia, son 70 años y debe venir el día que es olvidada 70 años como los años de un rey, y el año 70 de Tiro, cuando la ramera le dice que toque arpa, ramera, para que sea recordada, haga dulces melodías, para que venga a ser recordada. Y vino a suceder que
70 años el Señor visita a Tiro y ella volverá a cometer fornicación con los reyes de la tierra, con los reyes del mundo. Isaías 23, 15 y 17. Y esta misma revelación, Apocalipsis 17 y 18, que comete fornicación con todos los reyes de la tierra, eso es lo mismo que Apocalipsis 17 y 18, y ha sido, su herida va a ser restaurada en la ley dominical, y en 1798, cuando cesó de ser el quinto reino de la profecía bíblica, los 70 años empezaron en 1798, ella recibe la herida de muerte, y una de las cosas que ata esto es que ha sido olvidada y tiene los últimos 7 reyes de Judá que los aplicas a la historia de 1798 a 1844, que es también la historia de 1989, la ley dominical, y tomas estos 7 reyes de Judá y el primero y el último 7 reyes es Manasés y va y Sedequías y van a cautiverio a Babilonia. Mire, su familia es muerta, pero empezando con Manasés, bien, Manasés. Estos 7 reyes ilustran la historia de 1798 a 1989 hasta que la se cierra, y en el 22 de octubre la ley dominical viene con Manasés, que significa hacer olvidar, ¿ok? Y esta ramera llega a ser olvidada, pero ella, su herida mortal es restaurada en la ley dominical, y en la ley dominical es inminente y será recordada. Recuerden que el sábado, recuerden el día sábado y recuerden, y en la ley dominical, así que esta historia, la ramera será recordada en la ley dominical, así que esta historia de 70 años representa a los Estados Unidos. Es la historia de Babilonia y tiene todo lo necesario, las características proféticas para nosotros hoy, para una línea arriba, y es la historia, también la historia de Tiro, es cuando Tiro es olvidada y recordada en Isaías 23, que expresan los periodos como 70 años, los días de un rey, desde Nabucodonosor a Belsasar. Es que Nabucodonosor a Belsasar es 70 años, y Nabucodonosor y Belsasar, el primer reino de la profecía bíblica, que así tipificando el sexto reino de la profecía bíblica como un cordero, pero que habla como dragón. Nabucodonosor representa el tiempo que habló como un cordero, y Belsasar el tiempo que habla como un dragón. Así que los Estados Unidos va a reinar desde 1798 hasta la ley dominical, pero la línea de la profecía es 70 años de Babilonia, los días del reino. El reino empieza con Nabucodonosor, que la inspiración nos dice que es un hombre que se salvó, el símbolo de una persona como un cordero, y Nabucodonosor, el tiempo de Nabucodonosor es el cordero, y el tiempo de Belsasar es cuando él habla como un dragón, y eso ilustra toda la nación de los Estados Unidos. Son líneas que son profundas y no son coincidenciales. La historia de 1798, la ley dominical, también es la historia de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, empezando con la reforma de los mileritas y terminando con la reforma de los 144,000. El mensaje de los 3 ángeles es el juicio, nuestro mensaje. Los mileritas anunciaron la conexión con la apertura del juicio, y los 144,000 eventos conectados con el cierre de gracia. Los eventos conectados con el cierre de gracia son retratados en líneas internas y externas de profecía, y los eventos conectados primeramente con la historia representada en el verso 40 de Daniel 11. Aquí es la parte difícil. Hay muchas de la historia a la ley dominical, un poquito cuando venga el tiempo de angustia, y después el gran tiempo de angustia cuando Miguel se levanta y empiezan a caer las 7 plagas. Hay un gran tema profético, la ley dominical, pero la historia de la profecía
La historia profética va a tomar lugar en el verso 40 y usted puede ver algunas de estas líneas. Un ejemplo de esto es los 6 versos de Daniel 11, la cantidad de cosas que ocurren en el verso 40 comparadas a lo que ocurren en el verso 41 al 45. Yo no sé compararlo, pero porque yo realmente no sé la profundidad de los versos 41 al 45 que el Señor ha puesto en estos versos, pero justo ahora eso es el verso 40 y es el peso de los eventos los eventos conectados con el cierre de gracia, los eventos de la ley dominical, y son retratados en líneas internas y externas de profecía, eventos, primeramente la historia representada por el verso 40 de Daniel 11, los eventos 40 terminan en la ley dominical de los Estados Unidos, eventos al final para los otros hijos que están en Babilonia son presentados en el verso 40. La crisis que confronta el mundo justo ahora los Estados Unidos, esos eventos representan los Estados Unidos, la purificación de la iglesia de Dios, el avance de la iglesia de Dios siendo levantada como un estandarte. Tenía que poner esto allí y pude mantenerme enfocado, pero quiero que lo vean. La segunda, esto es la historia después del verso 40, en el verso 41, lo que siguió a la ruina nacional, y es la historia de lo que estoy diciendo, que los eventos que están siendo hablados, de que nos enfocamos, los eventos del verso 40, no estoy tratando de aplicarlos como, pero el verso 40 es también desde que Miguel se levanta y la historia ya ha sido ilustrada desde el 9:11 a la ley dominical, y es incluso la historia del verso 41 hasta el cierre de la gracia humana, y ha sido tipificado en la historia que estamos viviendo justo ahora como imágenes de los Estados Unidos, y estamos hablando sobre el cumplimiento de los 2023 siendo eventos conectados con el cierre de gracia, y son la historia oculta del verso 40, y está casi todos estos eventos que están siendo confrontados justo ahora, y la luz ha sido entendida y es absolutamente clara. El verso 40 tipifica todo, pero continúa. Los eventos internos conectados con el cierre de gracia identifican a Cristo como sumo sacerdote, terminando el misterio de Dios para el pueblo de Dios en estos últimos días. Los eventos externos identifican el rol de los Estados Unidos en restaurar el papado, el poder del papado. La entera historia de los Estados Unidos como el sexto reino de la profecía bíblica. La entera historia de la Odisea ocurre durante la historia representada por el verso 40. La Odisea es el verso 40. Eso es ello. 1856. La Odisea viene al movimiento milerita, la condición laodicense, que es un tema de profecía, confronta al adventismo hasta que es escupido de la boca de Dios en la ley dominical, que es el fin del verso 40. Así que la Odisea es la historia entera. El verso 40 son líneas internas y externas dentro del verso 40 representadas por la bestia de 2 cuernos de la tierra. El cuerno del republicanismo es la línea externa y el cuerno del protestantismo es la línea interna. Externa e interna. Ambas líneas existen dentro de la historia de los del sexto reino, y en la conclusión de la historia del sexto reino, los juicios de Dios vienen sobre los cuernos protestantes y republicanos. El mensaje que identifica los eventos conectados con el cierre de gracia es el mensaje que identifica los eventos que son traídos sobre los Estados Unidos mientras llena su copa de iniquidad en su tiempo de prueba. El mensaje que identifica los eventos conectados con el cierre de tiempo de gracia es también el mensaje que identifica los eventos que son traídos sobre la iglesia adventista del séptimo día mientras llena su copa de iniquidad en su tiempo de prueba.
los dos cuernos en los Estados Unidos. Dentro de la historia del verso 40, hay 3 veces que el libro de Daniel es abierto, y en cada una de estas 3 veces produce una línea interna y externa, presentes, eventos conectados con el cierre de gracia, y cada uno de estos hitos es precedido por un esparcimiento de 7 tiempos. El verso 40, por lo tanto, representa la historia de 1798 a la ley dominical, y los hitos proféticos dentro de esa historia son eventos conectados con el cierre de gracia. Dentro de la historia del verso 40, la línea interna representa la transición de Filadelfia a la Odisea, y en el inicio y en el fin de la Odisea de Filadelfia a Filadelfia, y en el movimiento del inicio, la parábola de las 10 vírgenes, en el inicio de ese movimiento, y en el final de ese movimiento también se cumple la parábola al pie de la letra. El movimiento filadelfiano, milerita, el cumplimiento de los 7 tiempos de Levítico 26. En 1798, otro cumplimiento de 7 tiempos, octubre 22 de 1844, y al menos 1856, Jaime y Ellen White identifican al movimiento en la condición laodicense, y en el mismo año Nueva Luz les es dada, presentada oficial a la iglesia oficial, una publicación que nunca terminaron. Los 7 tiempos se cumplieron en 1798, después de que Guillermo Miller descubre la cadena de la verdad, como la llama la hermana White. En el comienzo de la cadena de verdad fue 7 tiempos, 1798, el cumplimiento de 7 tiempos. Después Miller hace su descubrimiento de la fundación. Los 7 tiempos, como el libro de Daniel, es abierto. Después, en octubre del 22 de 1844, marca el cumplimiento de 7 tiempos, que se vuelve en la transición de Filadelfia a la Odisea, y en el mismo año la luz dada de los 7 tiempos es dejada sin terminar, y en 1863 el movimiento milarita de Filadelfia deja de ser un movimiento, y en 1856 empieza su transición del movimiento y se vuelve una iglesia registrada en gran medida por las premisas y la presión de la guerra civil, y para proteger la juventud de la iglesia. El movimiento termina en 1863 y se vuelve una iglesia 7 años antes, 1853, ponen aparte el mensaje del movimiento milerita. El movimiento milerita rechaza la nueva luz del mismo tema que William Miller, primero profético que Miller descubre. El movimiento milerita, que es el comienzo de la cadena profética, fue abierto para el liderazgo de la Odisea. Se abrió el movimiento milerita, y la luz, que es llamada el comienzo de la cadena de verdad de los 7 tiempos, fue abierto al liderazgo, al movimiento de la odicense, pero ellos, especialmente para el liderazgo, pero ellos gradualmente la rechazaron. Esa frase es tan compleja, voy a tener un tiempo duro para unirla, pero en cualquier caso ellos fueron confrontados con los 7 tiempos en 1798, 7 tiempos en 1844, bien, y antes de 1844 Miller descubre los fundamentos. 7 tiempos en 1844, 7 tiempos en 1856, 7 tiempos 7 años más tarde, en 1819 años más tarde, en 1863, y eso es lo que estoy tratando de expresar, que es tan complejo, pero más tarde voy a volver a hacerlo. El tema de la esclavitud. En 1863, la conclusión de la profecía de 65 años de Isaías concluyó justo donde empezó, con la guerra civil entre el norte y el sur. Y empezó la esclavitud en 1863, tipificó que la esclavitud, que ellos fueron llevados del reino del norte y del sur, y la esclavitud, y el tema de la esclavitud representan el fin de 1863, representa la escritura profética de los 65 años
y vino a suceder que la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín y la cabeza de Efraín es Samaria, y si ustedes no creen tampoco van a ser establecidos. Isaías 7, 7 al 9. Y yo espero que entiendan el significado de este pasaje. Este pasaje aquí, hermanos y hermanas, es lo que nos permite ver que el verso 10 está tipificado el cumplimiento del verso 40, el colapso de la Unión Soviética, y en 1989 tenemos que entender, ser capaces de entender que lo que es la cabeza para resolver los versos el verso 10 y 11, y resolver que el verso es absolutamente esencial porque necesitamos ver que el poder en el verso 10 es el poder en el verso 40, que es los Estados Unidos, que está supliendo carros y gente de a caballo para el papado en 1989, y sus luchas con la Unión Soviética han sido tipificadas en el verso 10 de Daniel 11. Y yo no sé si se puede probar eso sin este pasaje aquí de Isaías 7, 7 al 9, quizás pueda, pero hay más compleja manera de entenderlo y establecerlo, pero el punto en el verso 10 es la llave con la que estamos tratando aquí en los versos 10 al 16 de Daniel 11, y es lo que va a definir ese pasaje, porque Antíoco Magnus es el general en la batalla del verso 10, la batalla del verso 11 y 12 y la batalla de los versos 13 y 15, siempre es el mismo hombre. Y si el verso 10 está tipificando 1989, el colapso de la Unión Soviética, y si Antíoco está tipificando no está tipificando al papado, pero sí el poder próximo de los Estados Unidos, y ustedes tienen que ser capaces de ver a los Estados Unidos como un poder proxy, y por lo tanto el símbolo de Antíoco Epifanes se vuelve un símbolo de un poder proxy, y estos tres finales batallas, y esto es lo que nos permite ver a Ucrania como el poder proxy en la segunda de las tres batallas, empezando lo mismo como la primera en Estados Unidos. Es un pasaje importante para el sellamiento de los 144,000, un pasaje que va a estar justo, y incorporo el gráfico de BAT, es realmente muy bueno, de la semana pasada, y estaba diciendo previamente que el parágrafo anterior, aquí, Isaías 7:8, esta historia que empezó en el 742 y fue la proclamación dada 19 años más tarde, el reino del norte fue llevado en cautividad, y 46 años más tarde el reino del sur fue llevado en cautividad. La promesa que la predicción de Levítico 26 va a ser removido el orgullo de su poder, y la razón que Israel quería rey fue por su orgullo, así que seleccionaron a Saúl como rey, y el reino del norte perdió su soberanía, su reino en el 723, y fue finalmente terminado en el 677 cuando el reino del sur fue llevado cautivo. Así que el 723 al 677 la soberanía, el orgullo del antiguo Israel fue un rey como las otras naciones fue quitado, y que esa historia 723 al 677, cuando aquí al fin representa 1798 a 1844, donde el Señor va a tomar una nación de esas dos naciones, la nación representada por el 723 y 677 van a venir a la historia de los mileritas de 1798 a 1844, y la historia estaba mostrando su soberanía siendo quitada, que les fue quitada, y que fueron tomados en cautividad, y va a ser ilustrada y van a ser establecidos como pueblo de Dios, y Cristo viniendo a su reino
va a llegar en una soberanía de rey, una soberanía de reino celestial, restaurándolos, y 19 años después de 1844 que refleja 19 años el inicio, 65 años de la profecía de 65 años aquí en el fin. Estos 19 años en el fin identifican 1863 como un hito, ¿ok? Así desde 1798 al cierre de Gracia, el mensaje que es abierto del libro de Daniel, 1798, y en 1989 y en 2023 son eventos conectados con el cierre de Gracia, y esos eventos conectados con el cierre de Gracia empiezan con un anuncio que Cristo va a empezar su juicio, y en octubre 22 de 1844 el juicio empieza, y esto es el evento conectado con el cierre de Gracia. El punto que yo quiero hacer aquí es que en 1798 todo el tiempo, todo su proceso hasta el cierre de Gracia representan eventos conectados con el cierre de Gracia, y hay algunos hitos en esa línea de 1798 hasta que Miguel se levanta, que sería 18, que sería Daniel 11:40 a Daniel 11:45, y esto es la entero de estos 6 versos, lo completo de estos 6 versos son varios hitos importantes con los que estamos familiarizados, 1798, 1989, 2023. El mensaje recibe poder en agosto de 1840, un ángel desciende en el 9:11, y un ángel está a punto de descender para dar poder a este mensaje. Aquí también estos hitos del primer chasco para los mileritas, 2020 para nosotros, son todos hitos en la historia que también son representados como eventos conectados con el cierre de Gracia, y la razón que estoy tratando aquí, tratando un punto que quiero argumentar porque pienso que una manera más importante que el pueblo pueda entender es 1863 como un hito, 1798, 1844, y es tan válido y es esencial, y es donde usted consigue los 126 años a 1989 y se pregunta, no solo eso, es el vagar en el desierto, es el paralelo del antiguo Israel. Tienes que tenerlo todo allí. Es reconstruir la maldición por reconstruir Jericó. Está cambiando de un movimiento a una iglesia, y el Señor va a terminar con un movimiento, no con una iglesia. Así que lo que ocurre ¿qué ocurre con la iglesia? Bien, la iglesia empezó en 1863, pero está en condición laudicense y rehúsa salir de ella. Y es triste, pero es la verdad. Bueno, 4 párrafos más. Correctamente entendida, esta profecía empieza en el 742 e identifica 3 hitos con un lapso de 65 años. 2 de los hitos identifican el punto de inicio de los 2520 años de cautiverio para ambos reinos del norte y del sur. En el 742, los reinos del norte y del sur están envueltos en guerra civil. Las 10 tribus del norte forman alianza con Siria para invadir el reino de Judá. 19 años más tarde, en el 723, las tribus del norte son llevadas cautivas a Siria. 46 años más tarde, en el 677, los asirios capturan a Manasés y lo llevan cautivo a Babilonia. 2520 años más tarde, en el 723, llevan a 1798 el tiempo del fin, empezando en el verso 40. 46 años más tarde, los 7 tiempos contra el reino del sur empiezan en el 677 y terminan en el 1844. 19 años más tarde, en 1863, las características proféticas del 742 son representadas al pie de la letra. La guerra civil entre el reino del norte
norte y del sur está en camino, y 1863. Y en el 742 la predicción dada por Isaías al malvado rey Acaz concerniente a la inminente esclavitud de los reinos del norte y del sur. Y en 1863, el mismo centro de la guerra civil, el presidente Lincoln proclama la emancipación, proclama el inicio del proceso de liberar la esclavitud. La amonestación dada a Acaz en el 742 fue dada a la tierra gloriosa literal, tipificando el mensaje dado por Lincoln a la tierra gloriosa espiritual. 7 años después que el mensaje fue publicado por Irán Epson, en 1856, fue publicado un cuadro en 1863 quitando las enseñanzas de los 7 tiempos de los mileritas, llamando a multitudes a preguntarse por la cantidad de pasajes que la hermana White dice que el mensaje y las enseñanzas de miles se deben repetir y se deben defender de los ataques. En ese mismo año la iglesia se convirtió en una iglesia literaria. Hay mucho más que escribir sobre 1843 que son implicaciones proféticas, pero lo que quiero notar aquí sobre varios testigos internos y internos es identificar la rebelión de 1863. Si es rebelión externa del sur, es rebelión interna del rechazo de los fundamentos de la verdad. 1863, los eventos dentro de la historia del verso 40 que marcan los eventos conectados con el cierre de gracia. 1863 se alinea con el inicio de los 40 años en el desierto por el antiguo Israel. En el fin de los 40 años, Josué lleva a Israel a la tierra prometida y derrumba a Jericó y pronuncia una maldición sobre el que la vuelva a construir. En 1866 el liderazgo reconstruye Jericó. 1863 representado por el inicio y el fin de 40 años en el desierto. Y 1863 es el hito profético que ata la historia de las líneas internas y externas del verso 40, de la historia del verso 40. Y está la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, que es la iglesia del juicio, como su nombre lo indica, representada por una entera generación muriendo en el desierto. Y en el mismo tiempo, el primer presidente republicano está empezando una obra de liberar los esclavos, así tipificando al último presidente republicano implementando la ley marcial, un periodo de crisis llevando a lo que la inspiración llama la ruina nacional. Y en esos hitos, en el inicio y el fin de esos hitos, están representando los eventos conectados con el juicio tipificado, conectado con la apertura del juicio, la rebelión en Cades Barnea, el rechazo del mensaje de Josué y Caleb, empezando los 40 años tipificados de rebelión por Moisés, golpeando la roca en Cades, y el fin de los 40 años en 1863. 1863 identifica la ley dominical en que la Odisea es escupida de la boca del Señor, y los 25 ancianos inclinándose al sol del capítulo de Ezequiel 8, y se repite así la verdad donde el pueblo de Dios confía en el templo, y el templo somos nosotros. ¿Debemos orar? Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos familiarizarnos con estos eventos conectados con el cierre de gracia. Te pedimos que abras las puertas para que podamos empezar a compartir este mensaje, que podamos ser pastores como Pedro, que podamos estar en nuestra última prueba y ser exitosos en nuestra tercera prueba, tipificados por Pedro como los 144,000. Sabemos que estamos en los mismos fronteras del sellamiento, en la misma línea del sellamiento. Queremos estar entre estos que reciben el sello. Te damos gracias por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.